Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El universo del espectáculo turco vuelve a girar alrededor de una pareja que, a pesar del paso de los años y de los altibajos que han atravesado, nunca ha dejado de fascinar al público internacional. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta vez, el foco se centra en unas declaraciones inesperadas del actor, palabras que no solo hicieron temblar a la prensa rosa de Estambul, sino que también sacudieron a miles de seguidores en todo el mundo, desde Madrid hasta Buenos Aires. Todo comenzó cuando Bürsin, en una entrevista que parecía rutinaria, dejó caer una frase cargada de simbolismo: "Mi nueva novia me enseñó lo que es el verdadero amor". Una sentencia breve, pero lo suficientemente poderosa para detonar especulaciones inmediatas. ¿Quién era esa mujer que había conquistado su corazón? La sorpresa fue monumental cuando se reveló que no se trataba de una desconocida, sino de alguien que el público conoce demasiado bien, Hande Erçel, la actriz con la que ya había escrito páginas enteras de una historia marcada por la pasión, la distancia y las reconciliaciones imposibles. Para entender la magnitud de este reencuentro, hay que retroceder en el tiempo. El romance entre Kerem y Hande nació en los pasillos de un proyecto televisivo que pronto se convirtió en un fenómeno internacional. La química entre ambos traspasaba la pantalla, y las imágenes que compartían en redes sociales reforzaban la percepción de que eran la pareja perfecta, la encarnación de una telenovela hecha realidad. Pero como sucede en las historias más apasionantes, las rupturas y los rumores no tardaron en aparecer. Distanciamientos, relaciones intermedias y silencios públicos dieron la sensación de que aquel cuento de hadas había quedado en el pasado. Hande Erçel, incluso, llegó a vivir un romance fugaz con Hakan Saban que ocupó portadas y titulares durante semanas. Kerem, por su parte, prefirió la prudencia, refugiándose en declaraciones enigmáticas y en un mutismo que, paradójicamente, alimentaba más las especulaciones. El panorama cambió radicalmente con su última confesión. Decir que había encontrado el verdadero amor al lado de su nueva pareja no solo resultó impactante, sino que funcionó como un guiño transparente a quienes conocían su historia. Esa pareja no era otra que Hande Erçel. La noticia corrió como pólvora en redes sociales. Fanáticos escribieron mensajes cargados de emoción: "Que empiece de nuevo, pero esta vez con un final feliz, nunca dejamos de creer en ellos". Las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar detalles aún más reveladores. Según estas voces, Kerem se muestra ahora con una actitud mucho más madura, dispuesto a no repetir los errores del pasado. Hande, pese a sus compromisos profesionales, ha decidido abrir de nuevo la puerta a un amor que parecía clausurado. "Ahora entiendo mejor lo que significa el amor verdadero, Hande me lo hizo sentir", habría confesado Bürsin en privado, palabras que marcan un punto de inflexión en su relación. El regreso de esta pareja no quedó en simples rumores. Imágenes recientes los mostraron caminando de la mano, un gesto aparentemente sencillo, pero que se viralizó en cuestión de horas. Los clubes de fans internacionales compartieron esas fotos como si fueran un trofeo esperado desde hacía años. Los titulares de la prensa no se hicieron esperar. El amor entre Kerem y Hande está de vuelta, la pareja más querida regresa con fuerza. No obstante, junto con la alegría surgieron interrogantes inevitables. ¿Será esta vez el comienzo de algo definitivo? ¿Tienen planes de dar el paso hacia el matrimonio? Aunque las palabras de Kerem suenan a declaración firme, tanto él como Hande han preferido mantenerse en un discreto silencio en lo referente a compromisos formales. La expectativa, sin embargo, crece día tras día. Un detalle que no ha pasado desapercibido es la reacción de sus familias. El padre de Kerem se muestra satisfecho con esta reconciliación,
mientras que Gamzersel, hermana mayor de Ande, habría expresado su apoyo incondicional. Mientras Ande sea feliz, esta vez no habrá corazones rotos. Estas palabras no solo aportan respaldo, sino que sugieren que el entorno más cercano ve con buenos ojos la madurez de este nuevo capítulo. Otro de los ingredientes que aviva la euforia es la posibilidad de que esta reconciliación sentimental se extienda también al terreno profesional. La serie en la que trabajaron juntos fue un éxito rotundo a nivel mundial, situándolos como uno de los dúos más carismáticos de la televisión turca. No sorprende, entonces, que fans y productores empiecen a preguntarse, ¿los veremos otra vez en la misma pantalla? En las redes abundan los comentarios. Queremos otro proyecto de Kerem y Ande, el público necesita verlos juntos de nuevo. Aunque Kerem ha sido más explícito en sus palabras, Ande mantiene una actitud más cautelosa. No ha respondido directamente a las declaraciones de su compañero, pero las fotos que comparte en redes sociales, sobre todo las recientes imágenes en París, con miradas cómplices y sonrisas luminosas, hablan por sí solas. Comentarios como una mujer enamorada o la felicidad se nota en sus ojos se multiplican en cada publicación. El contraste entre la firmeza de Kerem y la discreción de Ande alimenta aún más el magnetismo de esta historia. Ambos parecen haber aprendido de los errores pasados, jurándose mutuamente no repetir las equivocaciones que antes los separaron. La noticia no tardó en cruzar fronteras. Desde España hasta Italia, pasando por Brasil y Filipinas, la reconciliación de Kerem y Ande ocupa portadas. En Latinoamérica, los clubes de fans se movilizaron con titulares como "Nuestra pareja favorita ha vuelto". Videos con recopilaciones de sus escenas más recordadas, acompañados de música romántica, circulan por todas las plataformas digitales. La resonancia de esta historia confirma lo que muchos analistas repiten: no estamos solo ante un romance mediático, sino frente a un fenómeno cultural capaz de movilizar multitudes y generar conversación global. Entre las especulaciones más emocionantes, destaca una que ha encendido aún más las redes. Según rumores, Kerem Bürsin estaría preparando una sorpresa especial para Ande. Algunas voces aseguran que se trataría de unas vacaciones románticas, otras, más osadas, hablan de un posible compromiso matrimonial inminente. De confirmarse, estaríamos frente al que podría convertirse en el acontecimiento más comentado del mundo del espectáculo en 2025. ¿Será verdad que Kerem se prepara para pedirle matrimonio? ¿O solo se trata de un rumor más en la larga lista de conjeturas que rodea a esta pareja? Querida audiencia de Newsaround, queremos saber vuestra opinión. ¿Pensáis que Kerem y Ande conseguirán esta vez el final feliz que millones de seguidores esperan? ¿Os imagináis una boda que reúna a toda la prensa internacional? ¿O creéis que su historia volverá a enfrentar los fantasmas del pasado? Dejadnos vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros a Newsaround. Recordad que podéis pulsar el botón de unirse para apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir trayendo cada detalle de los romances más mediáticos de Turquía al público hispanohablante. Vuestro me gusta y vuestra participación son la chispa que nos permite mantener viva esta comunidad. Porque lo que comenzó con una frase aparentemente sencilla, "Mi nueva novia me enseñó el verdadero amor", ha terminado por reactivar una de las historias más intensas de la farándula turca. Una historia que ahora todos seguimos con la esperanza de que, finalmente, el destino les regale ese desenlace que desde hace años se les escapa de las manos. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.